Crecí en una tradicional familia árabe que estuvo siempre alrededor cuando los necesité. Y cuando me fui a Lourdes, yo no quería perder eso, y no lo he perdido. Me he acercado más a las hermanas franciscanas. Ellas se han convertido en una extensión de mi familia. Lourdes tiene un pequeño y amistoso campus donde toda la comunidad trabaja duro para ayudarme a triunfar. Yo quise aprender en un lugar donde mi herencia es tan importante para mis profesores como lo es para mí. Y eso es el por qué elegí a Lourdes. Descubre tu comunidad, descubre un nuevo tú, descubre Lourdes University. Thank you for continuing with us. We're continuing to cover this very serious subject in light of all the school shootings here in our country. And we covered previously in our segment how to identify the bullier or the person that's being bullied, but we're going to continue with this amazing subject, and we're going to go further into how parents, teachers, coaches can identify the point where it's really serious, that anger management in a child. Bueno, seguimos con este tema, Cristina. Como padre, ¿tú qué le dirías, qué le compartirías a nuestros padres? ¿Qué clase de síntomas, de signos, como dice el padre, tú estarías atento y cómo lo manejarías? Correcto, cuando los niños empiezan a decir que no quieren ir al colegio, esa es la primera alarma o el primer síntoma. No hay que obligarlos, simplemente hay que sentarse. ¿Por qué no quieres ir al colegio? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame cómo son tus amiguitos, tratar de conversar con ellos todos los días. Sé que el tiempo de ahora, el tiempo nuestro, que somos mujeres que trabajamos, que estudiamos, los padres, pues la vida se ha convertido un poco más dura, pero hay que dedicar ese tiempo, aunque sea unos 30 minutos al día, en sentarte a escuchar. Cuando tu hijo tiene insomnio, tiene pesadillas, está irritable, son síntomas y señales alarmantes de que algo raro está pasando allí. Entonces tu deber como madre, como padre, es comunicarte con el colegio, investigar a fondo con el niño. Si el niño no te quiere decir nada, puede ser que esté pasando algo incluso más grave que simplemente bullying. Entonces por allí va la cosa. ¿Cómo reforzarlo en casa? Dándole amor, fomentando la autoestima social, que es tan importante. Tenemos un temazo que lo vamos a tratar luego, nosotros como Voces Latinas, que es la autoestima, porque definitivamente la autoestima está flagelando nuestra sociedad, la baja autoestima, y ha sido la causa de muchos trastornos mentales, ¿ok? Quizás no la causa principal, pero sí ha sido un detonante. Entonces la estima social en los niños es muy importante fomentarla, en donde los apoyamos y los ayudamos a ser amigos, en donde les decimos cuán amados son, en donde cuando pasa algo malo no los criticamos, simplemente le explicamos, no pasó nada, se te cayó algo, está bien, simplemente no estar allá atacando a los niños por cualquier tontería, porque eso los hace más vulnerables del bullying en el colegio, por supuesto. Claro. Quiero preguntarles, ¿cómo un padre, un maestro, un coach identifica ese enojo tan serio en un niño? Correcto. Bueno, cada cultura es distinta, como lo venimos hablando, las normas de cada hogar son diferentes. Lo que es permitido en mi casa quizás no es permitido en la tuya. Hay casas donde los padres son de verdad demasiado permisivos y la contraparte donde son demasiado estrictos. Entonces no hay una señal específica para todos, pero especialmente cuando estamos hablando de la situación escolar, cuando hay reiterativamente un llamado de atención de los maestros o del director o de las personas que están a cargo del niño, diciendo que este niño es violento, es agresivo, golpea a otros niños, maltrata, allí se encienden otra vez las alarmas de la contraparte, del niño que es el que hace el bullying a los más débiles, pudiéramos llamarlo de esa forma. Entonces, para eso podemos tener algunos tipos de estrategias para los padres en casa, que son como lo que llaman los tiempos fuera, ¿ok? Que no son castigos, sino son como un tipo de sanción en la que tú mandas a tu hijo al cuarto por tantos minutos o le suspenden las cosas que más les gustan.
simplemente no aplicando más la violencia, porque me lo dirá el padre, la violencia con más violencia no se acaba. Exacto. Se incrementa, ¿cierto? Así pensamos. Sí. Correcto. Creemos. Sí, ¿sabes qué, padre? Yo les tengo que contar algo, porque cuando mi niña era una bebita, ella a veces lloraba, ya le había dado de comer, Sí. o sea, ella estaba bien, y me recuerdo que disculpen, una persona me dijo, agárrale los bracitos y hazle así, Ok. que se calme, que se paute, Ujú. que el niño no siga siendo controlado de ese coraje, porque el coraje es normal, todos lo sentimos. Correcto, las emociones hay que dejarlas que se liberen, que las Exacto. expresen, porque un niño que lo reprimes y le dices, no te puedes enojar, no puedes sentir esto, no puedes sentir aquello, va a ser un niño más violento a futuro. Exacto. Mientras sea niño lo vas a tener bajo control, pero en lo que él ya llegue a la adolescencia y pueda saltarse todo esto, él va a explotar como una olla de presión. Entonces, en ese caso, tienes que enseñarle a conocer sus emociones. Es tan importante saber, ok, ¿qué sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Estás triste? ¿Solo quieres llorar? ¿Estás enojado? Cuando él aprende a identificar sus emociones, es mucho más fácil que las maneje, ¿ok? Entonces ese es el principio. Bueno, padre, usted nos estaba contando, empezó a contarnos una anécdota o una experiencia que usted tuvo. Lo que pasa es que pienso yo que algunas veces tenemos dificultad porque no tenemos tiempo en la vida de familia. Sí. Entonces con los niños hay que poner mucha atención porque hay signos. O sea, yo me he fijado que algunas veces los niños son negativos. Usted hablaba de la asistencia a la escuela, no les gusta más. Y algunas veces pensamos que son flojos o así lo vemos. Y es que los niños no se sienten acogidos, no se sienten Amados. amados en la Sí, escuela. respetados. Y yo pienso que es tarea de papá, de mamá, quizás de maestros también. El problema es cuando los maestros son los que hacen el bullying con los niños. Porque Muy también he importante. visto casos Sí, de esos, correcto. que son los maestros los que les hacen la vida muy difícil a sus niños. Y algunas veces se piensa que porque son adultos y son maestros, ellos están bien. Y no es así. Y es tan difícil cuando las mamás se quejan que su niña está viendo signos y nadie les pone atención. Correcto. Entonces, esto es, vale la pena que tomemos en cuenta esto, porque los niños y las niñas sufren mucho y se sienten gente caída en su autoestima. Yo lo noto eso. Sí, qué Por bien. supuesto, yo estoy de acuerdo con usted y más que eso, creo que hay que categorizar un poco más el apoyo a que son niños, son seres pequeños, indefensos. Imagínese usted, padre, como usted dice, cuando es la maestra la que prácticamente está haciendo la exclusión con el niño o algún tipo de maltrato indirecto y los padres creen que son cosas del niño. Entonces, ¿quién tiene el niño de apoyo? Nadie. Para toda nuestra comunidad latina que vayan a la iglesia St. Peter and Paul, que necesiten ayuda o guianza del Padre Molina, y también para todas aquellas personas que quieran también ayuda psicológica, tenemos a Cristina Faneite. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Sí, que bien, sé que los tendré aquí de nuevo. A usted, Marisol, muchas gracias. Gracias, bueno, aquí lo tienen. Bueno, estuvimos hablando de todos estos temas muy importantes, tocamos el tema de cómo identificar de la raíz de la violencia y qué hacer, y también que es un tema recurrente, la exclusividad, que muchas de estas personas que están cometiendo estos masacres se expresan de que se sienten excluidos. Y bueno, espero que sigan aquí en Voces Latinas disfrutando de estos videos riquísimos latinos.